A las 8:14 de la mañana del 6 de agosto de 1945, el doctor Yoshio Nisha estaba sentado en su laboratorio del Instituto Riken, en Tokio, a aproximadamente 500 metros de Hiroshima. Era el principal físico nuclear de Japón, el hombre que había estudiado bajo la tutela de Niels Bohr en Copenhague, que entendía la teoría atómica tan bien como cualquiera sobre la Tierra. Durante los 3 últimos años, había liderado el propio proyecto de bomba atómica japonesa llamado NIGO. Aquella mañana, como cada mañana desde 1942, trabajaba en el problema aparentemente imposible del enriquecimiento de uranio. Nisha había hecho los cálculos cientos de veces. Para construir una bomba atómica, se necesitaban aproximadamente 50 kilos de uranio 235, pero el uranio 235 representaba solo el 7% del uranio natural. El resto era el inútil uranio 238. Separar estos isótopos casi idénticos requería tecnología que parecía fuera de alcance. El método de difusión térmica que su equipo había desarrollado solo podía procesar cantidades minúsculas. Habían logrado producir gramos, necesitaban kilogramos. Al ritmo actual, les tomaría décadas. Por eso Nisha había asegurado repetidamente al ejército imperial japonés que, aunque una bomba atómica era teóricamente posible, ninguna nación podría construir una durante la guerra. La infraestructura industrial requerida era simplemente demasiado masiva. Los estadounidenses, calculaba, se enfrentarían a las mismas barreras imposibles. Podrían tener más recursos, pero la física no se preocupaba por recursos. El uranio 235 no se separaría más rápido en América que en Japón. Se equivocó de forma catastrófica. En ese momento exacto, a 500 metros de distancia, el Enola Gay se acercaba a Hiroshima a 31.000 pies de altitud. En su bodega se encontraba Little Boy, un dispositivo de fisión de uranio 235 tipo cañón. En el interior de esa arma había 64 kilos de uranio 235 enriquecido al 80% de pureza. Eso representaba más uranio 235 procesado, del que Nisha creía que podría existir en cualquier lugar de la Tierra en 1945. Los estadounidenses habían resuelto el problema que Nisha consideraba irresoluble. En Oak Ridge, Tennessee, una instalación que oficialmente no existía. Construyeron una planta de separación electromagnética llamada I-12 que cubría 825 acres. Dentro había 1.152 calatronas masivas, separadores electromagnéticos que usaban el principio de la espectrometría de masas a escala industrial. Cada calatrona requería imanes enormes. Los estadounidenses habían tomado prestadas 14.700 toneladas de plata del tesoro de EU para bobinar las bobinas electromagnéticas porque el cobre se necesitaba en otros lugares para el esfuerzo de guerra. Oak Ridge empleaba 75.000 trabajadores. La mayoría no tenía idea de qué estaban construyendo. Toda la ciudad se había construido en secreto en 1943, pero Oak Ridge no estaba sola. En Hanford, Washington, otra ciudad secreta con 50.000 trabajadores, operaba reactores masivos de producción de plutonio. Los estadounidenses seguían múltiples caminos simultáneamente, apostando su estrategia con eficiencia industrial que era incomprensible para el programa japonés. Nisha no sabía nada de esto. Ningún otro científico japonés lo sabía. Se habían convencido de que la potencia industrial estadounidense no importaba, porque la física era demasiado difícil. A las 8:15:17, Little Boy detonó a 1968 pies sobre Hiroshima. La bola de fuego alcanzó 18 millones de grados Fahrenheit en una millonésima de segundo. La onda expansiva viajó hacia afuera a 984 millas por hora. En el primer segundo, 80.000 personas murieron instantáneamente. La nube en forma de hongo se elevó a 40.000 pies en pocos minutos. En Tokio, Nisha aún no sabía nada. Los sistemas de comunicación de Japón eran primitivos para agosto de 1945. Las devastadoras campañas de bombardeo incendiario ya habían destruido la mayor parte de Tokio. Su laboratorio había sobrevivido, pero la información circulaba lentamente. Los primeros informes eran confusos. A las 8:16,
La estación de radio de Hiroshima se quedó en silencio en medio de una transmisión. Las comunicaciones militares de la ciudad simplemente cesaron. Los primeros reportes sugerían un enorme bombardeo convencional, pero algo era extraño. Solo había habido 3 aviones. Los raids de B-29 normalmente involucraban cientos de bombarderos. 3 aviones no podían transportar suficientes bombas convencionales para destruir una ciudad. Al mediodía, informes fragmentarios llegaron a Tokio. Los supervivientes describían una sola explosión enorme, un destello más brillante que el sol, una nube gigante que se elevó hasta la estratosfera. Edificios de hormigón armado habían sido vaporizados en el punto cero. Personas habían sido reducidas a sombras quemadas en paredes de piedra. Nisha escuchó esos informes con horror creciente. Entendió inmediatamente lo que otros no. Las descripciones coincidían con las predicciones teóricas de una explosión atómica. Pero su mente se resistía a la conclusión. Era imposible. Los estadounidenses no podían haber construido una bomba. Sus cálculos lo demostraban. Para las 2 de la tarde, el ejército imperial japonés había enviado equipos de investigación, incluyendo a varios colegas de Nisha del Instituto Raichen. Llevaban contadores Geiger y equipos de detección de radiación. Si esto había sido una bomba atómica, las firmas radiactivas serían inconfundibles. Mientras tanto, en el severamente dañado Palacio Imperial, el emperador Hirohito recibía los mismos informes fragmentarios. El alto mando imperial estaba confundido. Algunos generales insistían en que esto era propaganda, que Hiroshima había sido destruida por medios convencionales y los estadounidenses mentían sobre una superarma. Otros no estaban seguros. Se volvieron hacia sus científicos en busca de respuestas. Nisha fue llamado. Mientras atravesaba las calles bombardeadas de Tokio hacia el centro de mando militar, su mente corría entre cálculos. La liberación de energía descrita en los informes sugería un rendimiento de al menos 15 kilotones equivalente de TNT, lo que coincidía casi perfectamente con las predicciones teóricas para una bomba de uranio. Pero el uranio requería el proceso de enriquecimiento. Debería haber sido imposible de lograr durante la guerra. En el centro de mando, los oficiales militares lo bombardearon con preguntas. ¿Fue esto una bomba atómica? ¿Podrían los estadounidenses realmente haber construido una? ¿Cuántas más tienen? Nisha, entrenado como científico para seguir la evidencia en lugar del pensamiento deseoso, les dio una respuesta que no querían oír. Basándose en las descripciones, sí, esto parecía una explosión atómica. La temperatura del destello, el radio de la explosión, la formación de la nube en hongo, todo coincidía con las predicciones teóricas con precisión horrenda. Pero luego cometió su segunda equivocación catastrófica. Les dijo que si los estadounidenses habían construido con éxito una bomba atómica, debe haber consumido toda su reserva de uranio enriquecido. Construir una segunda bomba tomaría meses, posiblemente años. Japón tenía tiempo para negociar los términos de rendición. Estaba equivocado otra vez. Los estadounidenses ya tenían una segunda bomba lista. Fat Man, un dispositivo de implosión de plutonio, estaba siendo preparada en la isla de Tinian en ese mismo momento. Para el 7 de agosto, el equipo de investigación de Nisha había llegado a Hiroshima. Lo que encontraron desafió la comprensión. El doctor Saburo Asada, uno de los protegidos de Nisha, caminó entre las ruinas con su contador Geiger que no paraba de pitar. Las mediciones de radiación eran inconfundibles. Esto había sido una explosión atómica. Pero la escala de la destrucción iba más allá de sus predicciones teóricas. Sus modelos no habían contabilizado por completo los efectos de radiación térmica, las tormentas de fuego, la intoxicación radiactiva que ya estaba matando a miles de supervivientes. Asada recogió muestras de arena y metal fundido. Cuando se calienta a las temperaturas extremas de una explosión atómica, la arena común se funde en vidrio. Encontró vidrio verdoso por todas partes cerca del punto cero. Calculó la temperatura requerida para crear ese vidrio, más de 3000 grados Celsius. Esto confirmó la fisión atómica, pero la evidencia más condenatoria vino del análisis espectroscópico. Al examinar la radiación residual y los isótopos presentes en los escombros, Asada pudo determinar qué tipo de bomba se había utilizado. Era uranio 235, justo como Nisha había predicho. Los estadounidenses habían resuelto el problema del enriquecimiento.
Cuando el informe de Asada llegó a Tokio el 8 de agosto, Nisha finalmente comprendió la magnitud de su error de cálculo. Los estadounidenses no solo habían construido una bomba gracias a un avance afortunado, habían industrializado el proceso. La cantidad de uranio 235 enriquecido requerida para Little Boy representaba un nivel de capacidad industrial que el equipo de Nisha no podría haber alcanzado en una década. Se sentó en su laboratorio esa noche rodeado de sus primitivas columnas de difusión térmica y realizó las matemáticas. Si los estadounidenses habían enriquecido 64 kilos de uranio, 235 al 80% de pureza y lo hicieron en aproximadamente 2 años según estimaciones de inteligencia sobre cuándo comenzó seriamente el proyecto Manhattan, entonces debieron haber construido instalaciones de separación al menos 1000 veces más grandes que todo el programa japonés. 1000 veces. La cifra era asombrosa. Significaba que mientras Nisha estaba reuniendo equipo y suplicando recursos, los estadounidenses habían estado construyendo instalaciones industriales a una escala que Japón, con su economía agotada por la guerra, ni siquiera podía empezar a igualar. Pero lo peor fue la implicación sobre las bombas futuras. Si los estadounidenses tenían esa capacidad, no poseían solo una bomba, tenían más. Podían estar produciéndolas en un calendario regular. Nisha calculó las tasas de producción basándose en el tamaño de las instalaciones que ahora estimaba. Si tenían suficiente capacidad para producir 64 kilos de uranio 235 de grado militar, potencialmente podían fabricar otra bomba cada pocas semanas o meses. Japón no tenía defensa contra eso. Ningún sistema antiaéreo podía detener un solo B-29 con una sola bomba. Ninguna cantidad de espíritu de lucha podía resistir armas que vaporizaban ciudades enteras en segundos. La noche del 8 de agosto, Nisha preparó su informe para el alto mando imperial. Escribió con la precisión de un científico, pero con la urgencia de un hombre que comprendía lo que se avecinaba. Los estadounidenses habían demostrado capacidades muy por encima de las estimaciones japonesas. Poseían no solo una bomba atómica, sino potencialmente un arsenal. Continuar la resistencia era matemáticamente inútil. Su informe llegó al Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra. Los llamados 6 Grandes, quienes controlaban el destino militar y político de Japón, en la mañana del 9 de agosto, se reunían para discutir la declaración sorpresa de guerra de la Unión Soviética, ocurrida justo después de la medianoche. La situación estratégica se derrumbaba desde múltiples direcciones. A las 11:02 de la mañana del 9 de agosto, mientras el Consejo debatía, Fatman detonó sobre Nagasaki. Esta vez, Nisha no necesitó equipos de investigación ni muestras de radiación. La segunda bomba en 3 días confirmó su peor cálculo. Los estadounidenses tenían capacidad de producción. Podían destruir las ciudades japonesas una por una hasta que no quedara nada. Pero había algo aún más devastador en el bombardeo de Nagasaki para Nisha en lo personal. Fatman no era una bomba de uranio, sino de plutonio. Los estadounidenses habían seguido múltiples caminos hacia las armas de fisión simultáneamente. Mientras el único programa japonés luchaba con el enriquecimiento de uranio, los estadounidenses habían construido tanto instalaciones de enriquecimiento de uranio como reactores de producción de plutonio. Habían apostado por ambas rutas con recursos industriales abrumadores. Nisha obtuvo el análisis espectroscópico de los escombros de Nagasaki en pocos días. Plutonio 239. Esto significaba que los estadounidenses tenían reactores nucleares operativos que producían plutonio a partir de uranio 238. Los reactores de Hanford representaban otro esfuerzo industrial masivo que Nisha nunca había creído posible durante la guerra. La magnitud del proyecto Manhattan se volvió más clara en las semanas siguientes, a medida que Japón se rendía y comenzaba la ocupación. Nisha se enteró de que los estadounidenses habían gastado $2.000 millones en el proyecto, 2.000 millones en 1945, equivalentes a casi 30.000 millones en moneda moderna. Habían empleado a 130.000 trabajadores en múltiples sitios secretos. Habían involucrado a docenas de ganadores del Premio Nobel y a cientos de los mejores físicos del mundo. El programa japonés NIGO había empleado a menos de 100 personas. Su presupuesto total,
no habría pagado ni un mes de operaciones del proyecto Manhattan. Los estadounidenses habían abordado la bomba atómica no como un desafío científico, sino como un problema de ingeniería que debía resolverse aplicando recursos masivos. Construyeron sistemas redundantes, siguieron caminos de investigación paralelos y arrojaron dinero ilimitado a cada obstáculo. Cuando un método de enriquecimiento resultó demasiado lento, edificaron instalaciones para varios métodos simultáneamente. Cuando el cobre escaseó, tomaron prestada plata del tesoro. Cuando necesitaron más científicos, reclutaron de todo el mundo aliado. Japón lo había abordado como un problema de ciencia pura, suponiendo que el conocimiento teórico y la investigación cuidadosa serían suficientes. Nisha había asumido que la física por sí sola determinaba lo que era posible, sin reconocer que la capacidad industrial estadounidense podía forzar soluciones a problemas que parecían teóricamente imposibles. Había una amarga ironía en esto. Nisha había estudiado bajo la dirección de Niels Bohr, uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica. Comprendía la teoría atómica tan bien como Robert Oppenheimer o Enrico Fermi. Los científicos japoneses habían hecho contribuciones genuinas a la física nuclear en la década de 1930. Hideki Yukawa, otro físico japonés, ganaría el premio Nobel en 1949 por su trabajo sobre los mesones. La brecha no había sido de conocimiento, sino industrial. Después de la rendición, Nisha se reunió con científicos estadounidenses que llegaron como parte de las fuerzas de ocupación. Recorrieron su laboratorio en el Instituto Reichen, examinando sus columnas de difusión térmica y su primitivo ciclotrón. Los estadounidenses fueron respetuosos, científicos mostrando cortesía profesional hacia un colega, pero Nisha podía ver la lástima en sus ojos. Todo su programa era más pequeño que un solo edificio en Oak Ridge. Un científico estadounidense, intentando ser amable, mencionó que el método de difusión térmica de Nisha era teóricamente sólido. De hecho, los estadounidenses habían utilizado la difusión térmica como uno de sus métodos de enriquecimiento, aunque dependieron principalmente de la separación electromagnética y la difusión gaseosa. La ciencia de Nisha había sido correcta. Simplemente no tenía los recursos para escalarla. Pero eso era un consuelo frío. En la guerra, la teoría correcta sin capacidad industrial no significaba nada. Los estadounidenses no ganaron la carrera hacia la bomba atómica por una física superior, sino por una organización industrial superior, recursos ilimitados y una disposición pragmática para seguir cualquier camino que pudiera funcionar. Nisha pasó los últimos años de su vida. Murió en 1951. Reflexionando sobre ese error de cálculo. Había supuesto que los científicos estadounidenses enfrentarían las mismas limitaciones que él. Había proyectado sus propias restricciones de recursos sobre sus adversarios, asumiendo que la física misma creaba barreras insuperables. No había entendido que la economía industrial estadounidense, incluso luchando en una guerra de 2 océanos, tenía una capacidad sobrante que superaba toda la base industrial japonesa previa a la guerra. Los estadounidenses podían construir ciudades secretas en el desierto, emplear a 75,000 trabajadores en una sola instalación y gastar miles de millones en un arma que tal vez no funcionara. Todo mientras producían simultáneamente miles de barcos, decenas de miles de aviones y millones de toneladas de municiones convencionales. La bomba atómica había sido un logro científico, sí, pero más aún, una demostración de capacidad industrial tan abrumadora que ninguna otra nación en la Tierra en 1945 podía igualarla. Los científicos japoneses habían subestimado esta capacidad hasta el momento en que Hiroshima desapareció en fuego atómico. Para entonces, el error de cálculo había costado cientos de miles de vidas y había asegurado la rendición incondicional de Japón. En sus escritos finales, Nisha reconoció el error. Había calculado lo que era teóricamente difícil y asumido que era prácticamente imposible. No había imaginado que Estados Unidos simplemente superaría las dificultades teóricas con fuerza industrial bruta. Ese fracaso de imaginación, más que cualquier brecha de conocimiento científico, definió el programa atómico japonés y su inevitable fracaso.
El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana. El doctor Yoshio Nisha aprendió que en la guerra moderna, la capacidad industrial importa más que el conocimiento teórico. Los estadounidenses no habían superado intelectualmente a los científicos japoneses. Simplemente los habían superado en construcción por un factor tan grande que la comparación se volvió absurda. Y en esa comprensión residía quizá la lección más importante de la era atómica. En la carrera por las armas definitivas, los recursos y la organización triunfan sobre la elegancia y la teoría cada vez.